Estaba pensando, quería que habláramos un poquito sobre la justicia. Porque escucho mucho y incluso me he encontrado a mí mismo alguna vez pensando, no es justo. Ujú. Y sufriendo mucho por esa sensación de la injusticia y sobre todo que uno ha sido como víctima de una injusticia. Pero por otro lado, entiendo y me pongo a pensar y digo, el universo no es justo. No es no es uno de esos atributos fundamentales. Es fundamentalmente injusto. Entonces, quejarse por la injusticia no es un poco también como quejarse de que el sol salga todas las mañanas, porque es algo que es así, es una regla, no sé cómo decirlo, natural. Sí, es esperable además, ¿no? Esperable, claro. Yo digo que tan es así, que me parece a mí que desde el punto de vista del estudio y análisis de la ética y de la moral, uno de los desafíos de la humanidad es hacer más justo un universo injusto, que de esto nos ocupamos, digamos. Es decir, nos ocupamos, por ejemplo, de proteger a algunas especies en extinción, porque es injusto que en realidad desaparezcan por un capricho de la naturaleza o por un capricho del hombre. Y entonces tratamos de hacer justicia con esta actitud que nos suena injusta. Es el hombre el que en realidad propone un mundo más justo. Lo que pasa que en ese Está bueno intento, ese. lo que pasa que en ese intento de hacer un mundo más justo, a veces equivocamos el concepto. Por ejemplo, solemos confundir justicia con equitatividad. Con Creemos, equidad. ¿eh? Con Con equidad, equidad. exactamente, con a todos por igual. Y en realidad el concepto de justicia no tiene que ver con esto. Si buscamos en el diccionario Real No, Academia, perdón, de hecho estaba sí, pensando decime, que la equidad ¿no te hará mal? podría... de vez en cuando no. No, digo para saber. No. Que la equidad podría ser injusta. Muy En bien, el sentido de, me exactamente. acordaba como un pequeño dibujo de humor gráfico Sí, que decía, bueno, vamos a hacer un concurso justo, para todos igual en la selva. Y ujú, entonces, bueno, va a ganar el premio el que suba más rápido el árbol. Y entonces los concursantes eran un mono, un elefante y un pececito adentro de una pecera. claro. El La regla concurso, era para todos igual. claro, la regla para todos Pero igual. de Es equitativo justicia, para todos igual, pero es pero injusto de justicia nada, exactamente. porque Muy bien, pasa por alto las condiciones que tiene cada uno, que no absolutamente. necesitarían lo mismo. Absolutamente, esa es la idea y el chiste es muy preciso y muy claro respecto a eso. Si, bueno, si siguiendo nuestra vieja costumbre que te he heredado, este, buscamos en el diccionario de Real Academia de la Lengua el significado de justo. ¿No? Sí. Justo significa que encaja exactamente una cosa dentro de otra, Mm. que es el concepto de que algo se ajusta Sí. a algo. O cuando uno dice, esto va justo. Esto va justo. Ese es el concepto de la palabra justo. Justo. Es decir, para esto, para aquello, porque encaja perfectamente. Mm. Y entonces lo justo es no a todos igual. Lo justo no significa a todos igual, sino significa a cada quien lo que le corresponde. Lo que justamente le corresponde. La pregunta que sigue es, ¿le corresponderá a todos lo mismo todo el tiempo por todas las cosas? Y mi respuesta es no. Seguramente que no. Mm. Seguramente el premio de haberte dedicado a poner ladrillo sobre ladrillo durante 6 meses, el hecho de haber aprendido a construir una pared y luego la dificultad para hacer un techo y luego tu voluntad y tu deseo y tu ilusión se vea premiado por el hecho concreto de tener una casa. Y es justo y maravilloso que te hayas podido hacer esa casa y que vivas ahí. Porque de alguna manera es lo que se merece aquello que hiciste y lo que se ajusta a tu merecimiento. Obviamente esto se deriva a mil lugares conflictivos, ¿no? Claro, porque a mí enseguida me aparece, bueno, yo me dediqué, yo trabajé en función de algo, en el sentido, me lo merezco porque me lo he ganado con mi trabajo y ese algo, por alguna razón, no funciona, no viene, no me llega. Y entonces yo siento que me empiezo a resentir, Uh-huh. me empiezo a juntar rencor y me da la impresión de que
al final no me hago ningún bien con esto. No me conviene, vamos a decir así, Muy pensarlo bien. así porque me voy a resentir. Vale, son dos aristas y tenemos que hablar de las dos en especial. Una arista es esa. Yo hago las cosas y me merezco lo que debería venir, tener estas cosas y no me viene, entonces me resiento. Hay una segunda arista, que es, ¿qué pasa con aquel que no hizo las cosas pero cree que igual se lo merece? ¿Por qué vos te merecerías más tener casa propia que aquel que no montó la pared? Que también Bueno, es un cuestionamiento. porque vos decís que supuestamente a cada uno lo que le corresponde según el trabajo que hizo. No, yo no sé si dije eso, pero si dije eso es cuestionable. Estoy ¿Será de según el acuerdo, trabajo? Está bien. Quizás no es según Sí, el trabajo. es verdad. Quizás es, como en muchas sociedades avanzadas, según su necesidad, no según su trabajo. Este se lo merece porque Lo que le necesita. corresponde no según mérito, sino según lo que necesita. Podría ser una No, alternativa. sí, está bueno. Está Y bueno. esta decisión entre estas dos cosas determina mucho qué es la justicia y qué no es la justicia. Obviamente, en una extensión de todo este concepto podríamos pensar, bueno, la verdad es que todo el mundo se merece todo lo bueno. Cada persona, Puede cada ser. ser vivo, cada planta en este planeta se merece lo mejor. ¿Por qué no se habría de merecer lo mejor? Y entonces, ¿cómo sometemos? ¿A dónde queda el concepto entonces de lo justo? Si pensamos que todos se merecen todo, y entonces si lo justo es a cada quien lo que merece, y todos se merecen todo, entonces todo debería ser para todos y el concepto de equidad vuelve a reflotarse como un concepto justo. Esto nos lleva a un callejón sin salida prácticamente de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Porque de alguna manera estaríamos premiando a unos y despremiando a otros por ocuparse de ir en pos de sus sueños. Ujú. Este es un problema. Y el otro problema, que es el anterior, que es qué pasa si yo de verdad me ocupo y finalmente no viene, ¿no? Sí. Respecto del primero de los puntos que hablamos, que es este de ocuparse y que no viene, me parece que requiere por lo menos una cuota de análisis personal de qué pasa que yo hago esto y no viene. Me parece que por lo menos hace falta un mínimo de reflexión, un mínimo de autocrítica y un mínimo de apertura, incluido pedir ayuda, digamos, para poder resolver esta situación que es como un teorema sin respuesta, ¿no? ¿Qué hacer si yo me doy cuenta que hago todo lo posible y no viene? Bueno, yo creo que ahí depende de el resultado de mi evaluación, pienso, ¿no? Si Vale, muy yo, bien. como, bueno, hago un trabajo así introspectivo, digo, hice todo lo posible y además hice lo que considero que es lo mejor posible, digamos así. Entiendo que muchas veces encontraré que no, que puedo cambiar esto, que puedo mejorar lo otro, que puedo buscar en otro lado, que puedo intentar otra estrategia y tendré que hacer esos ajustes. Ahora, digamos que hago todo eso, igual no consigo lo que deseo. Lo que sería esperable, inclusive. Claro, incluso posiblemente, incluso lo que sería esperable. Entonces, Y entonces yo pienso que ahí, ¿qué habría que concluir? Que es el azar. bueno, Digamos, yo no tengo ninguna duda que el azar influye en los resultados, ¿eh? No, yo también, ¿eh? Ah, ok. Te digo, habría que concluir que es el azar. Sí, Que si yo hice todo bien, digamos así, Digamos. y no salió, Sí. bueno, mala fortuna. yo creo que sí. Sí, yo sí, creo que es así. pienso que es así. Y entonces, digo, ahí yo diría, bueno, entonces hay que seguirlo intentando. Simplemente porque si es una cuestión de azar, una cuestión de mala fortuna, bueno, eventualmente va a caer de tu lado la moneda. O por lo menos vas mejorando tus chances cada vez que lo intentás. Eso está muy bien. Sobre todo si en realidad te dedicas a ver todas las cosas que haces. Quiero decir, en qué momento lo haces, de qué manera lo haces, en qué lugar lo haces, en qué compañía lo haces. Sí, perdón, ahí se me junta un poco con lo de la justicia, porque me parece que la idea, cuando yo digo es injusto y me enojo con eso, es pensar, ya hice suficiente. Claro. Ya está, Ya debería. ya debería, no quiero seguir haciendo más, porque ya hice, entonces ahora tiene que venir. Entonces me parece que se me ocurría ahora, y me parece que esto a mí me da una salida, de pensar, cuando yo estoy clamando, diciendo es injusto, es no quiero seguir haciendo, es, bueno, ya está, ya hice, me quiero cobrar lo que ya hice. Claro. En lugar de pensar, sí, es cierto,
Es cierto que es injusto. Pero me parece que lo que me quita el enojo es pensar, bueno, tengo que seguir. Porque es injusto por una cuestión azarosa, podemos decir así. Y entonces tengo que seguir, porque si es azaroso, si yo hago todo bien, entonces lo máximo que el mundo me puede proveer, que el universo me puede proveer, dado su condición de esencialmente injusto, es que mejoren mis chances. Me acuerdo mucho de una frase que repite siempre René Lavand, el mago René Lavand, Sí. que él dice, la vida es una partida de póker, baraja los naipes, la mano de Dios. Mm. Y a mí me parece tan interesante saber que hay algunas cosas que de verdad funcionan azarosamente, ¿no? Y que sí se dan o no se dan, y que el mundo verdaderamente puede ser injusto a veces, y puede ser que no te dé esto que realmente te mereces por aquello que hiciste. Puede suceder que no llegue. Y puede suceder que no te alcance tu vida para que llegue, digamos así, ¿no? Y esto puede suceder. Claro. Y esto confirma la injusticia del universo, digamos, ¿no? Pero no amerita que... Está buena la idea de todo, si haces las cosas bien, todo en algún momento va a suceder. Puede pasar que te mueras antes, digamos. Sí, pero claro, no es que era imposible, es solo no? que no te dio el tiempo. Pero es que esto es absolutamente así, en algún momento va a suceder. De hecho, cuando en terapia vos y yo con nuestros pacientes hablamos de aceptación, digamos, Sí. Aceptar no es resignarse, aceptar es perder la urgencia. Sí, me encanta esa definición, me parece que es así. te abre la puerta. Es que es así, es perder la urgencia. Acepto que en este momento y en estas condiciones y en esta realidad todo lo que yo puedo hacer lo hice y lo que el resultado todavía no llegó. Ok, Claro, hay que seguir entonces. hay que seguir. Y en todo caso, siguiendo tu razonamiento, que me parece muy bueno, si yo ya revisé todo lo que yo podía hacer y lo hice, y todo lo que podía cambiar y lo cambié, y todo lo nuevo podía agregar y lo agregué, de alguna forma, entonces no depende de mí, sino del azar. Y si depende del azar, va a suceder. Claro. ¿No? Eventualmente, o voy mejorando mis chances cada vez. Esto está buenísimo. Volvamos ahora al otro caso. ¿Qué pasa con el concepto de que en realidad todos merecemos todo? Porque en realidad ese es un concepto conflictivo para mí. Porque yo creo. Claro, es así. Me parece que en la base, a mí me parece que es interesante esto, de decir, bueno, en realidad lo que corresponde es lo que necesitas. Claro. No sé si es lo que te mereces. Bueno, yo creo que si lo necesitas, quizás te lo merezcas. Puede ser. Pero en todo caso, me parece que se junta con lo anterior. Si el azar ha querido o ha determinado que yo tenga más acceso a cierta posibilidad de hacer cambios en el mundo, si el azar ha determinado que alguno de mis logros sea conquistar cierto espacio de poder actuar sobre la realidad, qué bueno sería asumir la responsabilidad para hacer del mundo un mundo no más justo, pero más equitativo. Y esta será la responsabilidad de aquellos que hemos tenido la bendición de conseguir aquello por lo que hemos luchado, ¿no? Y será nuestra responsabilidad ayudar a otros que no han podido hacer eso todavía o que no han podido hacer esto de todo, ¿no? Me acordaba de una frase de Scott Fitzgerald en el Gran Gatsby. A ver. Empieza así el libro, empieza diciendo, mi padre me dijo algo que siempre he recordado: no seas tan rápido en juzgar a aquellos que han tenido menos suerte que tú. Me decía que nos lleva a esto. Bueno, hay que estar atento a eso, a los que por ahí, ¿no? Mucha gente que en el azar tiene condiciones para empezar un poco más complicadas, y que para los que no tenemos esa responsabilidad. Decía, creo que Picasso, que la suerte y el talento existen y que a él siempre lo encuentran trabajando a las 3 de la mañana. Quizás sea hora de asumir la responsabilidad de ser un trampolín para aquellos que no han tenido la suerte de que aquello que merecen les llegue a sus manos, y redoblar nuestra capacidad para hacernos merecedores de más cosas, no solo para tenerlos, sino también para compartirlas. Sí.
Estaba pensando en esto que estuvimos hablando sobre sexualidad y me parece que rozamos temas demasiado gordos para estas conversaciones que a veces duran algunos minutos, ¿no? Pero yo en lo personal, y siempre le hago las preguntas que se me ocurren porque siempre creo que también son las que se le ocurren a quien nos ve, me quedé corto con el tema de los mitos, ¿no? De estas cosas, esta secuencia tan determinista, secuencia prefabricada y determinada que tiene que suceder, y que si algo de esto no sucede, está mal, ¿no? Sí, erección, penetración y orgasmo, ¿no? En ese orden. En ese orden. Del cual las dos primeras casi dependen exclusivamente de la performance masculina. Sí. Y entonces, ¿cómo no entender la ansiedad de fracaso del tipo que... Pero es notable que además, no solo es así, sino que muchas veces los hombres en el peor de nuestros sentidos, así, queremos que lo peor de la masculinidad, digamos, nos hacemos cargo incluso de la tercera. Claro. Del orgasmo de ella. O del orgasmo de tu partener. Como si fuera que yo tengo que conseguirlo. Claro. Como si uno pudiera. ¿No? Como si uno pudiera producir eso. Bueno, un nivel de exigencia, de omnipotencia quizás terrible. pudiéramos empezar, para terminar con algunos de estos mitos grandes, digamos así, por entender que la ocupación fundamental de hombres y mujeres que lleguen a una cama es ocuparse de su propio placer, ocuparse de sí mismos, ¿no? Sí, a mí me gusta muchísimo en ese sentido una pequeña anécdota o una pequeña escena que relata un autor argentino que se llama Andrés Neumann en un libro que se llama Hablar solos. Entonces cuenta que hay una pareja que están comentando una película. En la película hay una pareja que está teniendo sexo y él la acaba precozmente. Entonces ella le dice, bueno, al final no puede ser porque siempre se trata de vos, sos un egoísta que lo único que piensa es en vos y todo no se trata de vos. Le hace ese reclamo. Suponiendo que la eyaculación precoz es me importa de mi propio placer y no me importa nada del tuyo. Y el personaje de Andrés Neumann dice algo que me parece a mí muy interesante. Dice, el problema de un eyaculador precoz es exactamente el contrario, que está demasiado preocupado por el placer del otro. Entonces no sabe nada de su propio placer. Por eso le pasa eso, porque está en otro lado, no está ahí. Lo que tiene que hacer es explorar y complejizar su propio placer. Me parece que dice, hay que ser egoístas en la cama por buena intención. Algo así. Generosamente egoísta. Sería algo así. Que me parece que es muy, muy interesante esa idea de... Lo cual aterriza directo en esta historia del mito del orgasmo simultáneo, ¿no? Como si fuera que tiene que ser un objetivo, ¿no? Que hay que tratar de llegar ahí al mismo tiempo, ¿no? Claro, en este sentido completamente contraproducente, porque me pone a mí a mirarte a vos y a vos a mirarme a mí, y entonces estamos midiendo todo el tiempo a ver... Y déjame agregar que no solo eso. Si el orgasmo tiene una característica que lo hace única y sensacional, es que es una pérdida absoluta del control de lo que está pasando. Tener un orgasmo es descontrolarse absolutamente. No se puede tener un orgasmo estando en control. Si justamente el orgasmo sucede cuando perdés el control, cuando te entregás a lo que está pasando sin querer controlarlo. Sí. Entonces, si yo estoy controlando, ¿qué orgasmo voy a tener? Yo, hombre, puedo tener una eyaculación. Claro. La mujer puede tener una gran excitación, pero un orgasmo controlando, esto es imposible. Son como contradictorios entre sí, ¿no? Siempre me acuerdo un maestro que hablaba de sexualidad y decía que pretender el orgasmo compartido es como ir a comer milanesa con otra persona y pretender que el último bocado lo comamos los dos al mismo tiempo, ¿no? Y entonces estar comiendo la milanesa y mirar el plato de otro y decir, no, apúrate. No, espera. No, ahora. No, todavía no. Estás comiendo muy rápido. No, eres tú que estás comiendo muy lento. Bueno, apúrate. No, espérame. No, bueno, ahora. ¡Qué placer! El último bocado de la milanesa lo comimos juntos. ¿Y cuál es la historia, no?
Yo creo que es importante en un vínculo sexual, en un encuentro sexual y la comunicación. Sería importante que los dos tengan un orgasmo, sería importante que los dos disfruten, sería importante que los dos tengan un clima. No sé si es imprescindible, sería importante, pero la verdad que la simultaneidad me parece que podemos festejarla cuando ocurre. Pero Importante decir, y yo creo que habría que dar cuidado, porque si no quedamos, bueno, está bien, simultáneo no, pero sí que los dos tengan. Y estamos otra vez en los prejuicios, en los exámenes, en los objetivos que hay que cumplir. Yo voy a decir que los dos tengan, voy a decir sí, no necesariamente aquí, no necesariamente ahora. Yo voy a decir, una relación sexual puede ser absolutamente satisfactoria y completamente satisfactoria, aunque no haya habido orgasmo de uno u otro lado. Me parece que es es un mito. Sí, está bueno cuando sucede, sí, está bueno, pero puede estar muy bueno también sin eso. Porque me parece que, nuevamente, no se trata de eso, de cumplir objetivos, sino el orgasmo se convierte en un objetivo. Si el orgasmo es una consecuencia y sucede, fantástico, buenísimo. No es algo que se pueda perseguir. Y como no es algo que se pueda perseguir, no me parece que se pueda poner como condición. Cualquier condición como nota del examen que hablaba. Y sí, ¿tuviste o no tuviste? Sí, ¿y el otro tuvo o no tuvo? Sí. Ah, bueno, muy bien. 8. Claro. Y tuve más de uno. 8.50. No, entramos en un terreno complicado. Sí. Entonces, me parece otra vez, hay que deshacerse de todas esas cuestiones. Pero me parece dos cosas que me quedan pensando. Una, me quedo pensando en esto que decías de la pérdida de control. Que me parece que, si bien estoy completamente de acuerdo con vos, que el orgasmo viene de un momento de pérdida de control, no hay que equiparar eso a que el encuentro sexual sea necesariamente sin control. Porque entonces se usa mucho. No, lo sé, pero quiero decir, a veces, por ejemplo, para el tema del sexo seguro, de usar un método anticonceptivo, cuidarse de las enfermedades de transmisión sexual, usar preservativo, pareciera que la idea del descontrol juega en contra. No puedo parar para ponerme un preservativo porque entonces todo, ya está, se perdió todo. No, porque una relación sexual no es una línea absolutamente recta desde la nada al clímax, así, ¿no? Una relación sexual tiene momentos de más excitación, de menos excitación, vamos, venimos, no pasa, y en alguno de esos momentos sucederá, y en algún momento también nos ocuparemos de las cuestiones que tienen que ver con que el sexo sea... No, seguro que sí. Lo que yo me refiero es que el orgasmo es un momento muy breve de la relación sexual. Quiero decir, 20 y tantos segundos a un minuto, no sé si llega a un minuto. Y pensar que toda la relación sexual depende de cómo te vayan esos 20 segundos me parece tan pobre, de una pobreza en realidad. Es decir, el placer tiene que suceder todo el tiempo, no durante el orgasmo nada más. De hecho, el orgasmo es el fin de fiesta, entonces festejar nada más que el fin de fiesta. Bueno, otra vez, perdón, que estoy así, doctor. Pero bueno. No necesariamente tiene que ser el fin de fiesta. Otra idea, que el orgasmo va al final. No sé si va al final. No sé, por ahí no se termina ahí. Me gusta la idea. No se termina ahí. Porque si no, otra vez, alguno tiene un orgasmo, ¡oh! Se terminó la relación. Me encanta. Entonces el tipo. Cuando yo tenía tu edad pensaba lo mismo. Después me fui deteriorando. No, bueno, pero no vamos a decir adelante de la gente. Me parece que nuevamente la fiesta debería seguir. Claro, puede seguir. Debería. Sí, debería. Debería seguir. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengamos ganas. Porque, bueno, especialmente si el sexo es, como dijimos al principio de hablar de esto, una manera de comunicación, no tiene por qué terminar ni antes, ni durante, ni después. Exactamente. Por ahí a mí me queda pendiente el tema de las fantasías. Ajá. Todo esto, porque me parece que es como un ingrediente importante. Sí, y también forma parte de algunos mitos, ¿no? También, además. Esto de cómo esto con... Claro. ¿Cómo voy a pensar esto con la madre de mis hijos, con el padre de mis hijos, con la persona que amo, ¿no? ¿Qué se me ocurre? ¿Qué locura estoy pensando, no? Sí, las fantasías muchas veces tienen un costadito reprochable. Sí, o por lo menos bizarro, ¿no? De alguna forma, ¿no? Claro. Que viene censurado. Vergonzante, podemos decir. Sí, para la moral y las buenas costumbres. Claro, sí. Políticamente incorrecto, digamos, claro. ¿No? Pero estas fantasías ocurren y suceden, y entonces, ¿qué hacemos con ellas, digamos, no? A mí me parece que es muy importante que se puedan
que tengan lugar en el encuentro con la otra persona. Que no quiere decir necesariamente que hay que llevarlas a la realidad, Ajá. pero quiere decir que tienen que poder jugarse de algún modo. Es decir, vamos a volver a la idea. Los órganos sexuales más importantes, el cerebro y la piel, de alguna manera, podrían participar tranquilamente de una fantasía sexual Sí. sin necesidad de actuarla. Totalmente. Y además me parece que una fantasía sexual, yo he escuchado a gente que dice, no, yo no tengo ninguna fantasía. No, pero ¿qué te gusta? No, a mí me gusta el básico. No, yo pienso que no me resulta muy creíble. Me haces acordar a un viejísimo chiste. Perdón, no pierde seriedad esto, pero no puedo evitarlo. Ya estamos demasiado tarde, compañero. Hay una manifestación en una calle central de una ciudad cualquiera, Buenos Aires, con un montón de gente que va tocando bombos y tocando flautas y diciendo 343, 343, 343. Lo bueno, señor, dice, perdón, señor, discúlpeme, 340, ¿qué es 343? Dice, 343 son las formas que existen para hacer el amor, para tener sexo. Dice, 343. Yo conozco una sola, no sé cuál. Yo arriba y mi mujer abajo. 344. 340. Y yo me acordaba de esto porque pensaba que seguramente cuando uno cree que conoce todo, ha perdido el principio, ¿no? Y me parece a mí que esto es algo que es permanentemente una historia creativa y que sería maravilloso, ¿no? Que cada relación se aporte todas las fantasías que se No, generan. porque me parece que por ahí está la idea de que la fantasía tiene que ser algo muy complejo, que incluya, no sé, al menos un cowboy y un astronauta. Era una fantasía, puede ser mucho más sencilla que eso, puede ser, no sé, a mí me gusta que sea la otra persona la que me avance, qué sé yo, no sé, por ejemplo, cualquier cosa. Y eso ya entra dentro de ese campo de cuál es como la escena que jugamos ahí. Y poner esas cosas en la relación me parece que es importantísimo. Es cierto que hay otras fantasías que por ahí son más elaboradas, ¿no? Sí, o incluso... Y de todas maneras, estas y aquellas, yo creo que lo fundamental es poder decirle a la gente que se anime a compartir su fantasía, como una cosa pautada, ¿no? Invitar a la gente, a todos, a que compartan con su pareja, con su acompañante, con su amante, con la persona que está con ellos, su fantasía sexual. Solo por compartir la fantasía. Que no se entienda compartir una fantasía como una invitación a hacerla realidad. Quizás sí, quizás no, quizás suceda, quizás no ahora, quizás nunca. Pero el hecho solo de compartir la fantasía ya es algo compartido, ya es parte de la comunicación y ya es parte de nuestra relación sexual. Me parece. De hecho, me parece que aunque los dos, o más, como vengo diciendo, compartan esa fantasía, no significa necesariamente que la tengan que llevar a la realidad. Podemos compartirla y jugar a eso y hablar de eso y tener sexo mientras estamos hablando de eso, que no quiere decir necesariamente que lo tengamos que llevar a la práctica. Porque muchas veces con las fantasías uno como que recorta una partecita de esa situación, recorta la parte que le gusta. Si lo llevas a la práctica tendría un montón de otros aspectos que no te gustarían tanto. Entonces no es lo mismo decir, bueno, me gusta esto como fantasía que me gusta como realidad. Por eso ninguna fantasía es reprochable moralmente, porque no es que uno quiere eso. Me parece muy bien. Me queda una sola cosa para decir y estoy por ahora cubierto con todo lo que yo quería que hablemos de sexo. 2 o 3 veces dijiste en estas 2 o 3 charlas que tuvimos sobre esto, 2 o más, sí. ¿no? Dijiste. Y yo digo ahora, ¿y 2 o menos? También. Porque no nos olvidemos que también existe una sexualidad de alguna manera del individuo per se y de la autosatisfacción y de estas cosas que implica tu propia vida sexual, a veces en solitario. Y que esto tampoco es objeto de censura, de crítica, de acusación, ni de enfermedad. Sí, he escuchado alguna vez que se le pregunta a alguien por su deseo sexual y dice, no estoy en pareja. ¿Qué tiene que ver? Me parece buenísimo incluirlo, que absolutamente no es que la sexualidad se anula cuando alguien no está en pareja. O no tiene compañero sexual. O no tiene compañero. Vivir eso activamente, del modo que sea,
¿no? Con la masturbación, con la exploración, con la fantasía, con lo que fuera, me parece absolutamente Bueno, la verdad es válido. que nos imaginamos que tienen muchas ganas de hacer otras cosas, así que vamos a terminar acá.